Lo que se pretende en este trabajo es hacer una rápida revisión de los estados en los que se encontraba la geometría y la teoría de grupos en tiempos anteriores a que el programa de Erlangen viera la luz, en 1872. Nos interesa conocer cuáles eran los problemas, los conceptos y métodos que estaban en el aire, cuáles eran las ideas del momento que dieron origen al planteamiento del programa. En este sentido, la búsqueda va a estar guiada por la historia de las matemáticas, que tiene mucho que decir acerca de estos planteamientos que hacemos. El programa en sí no será objeto de estudio, aunque es muy importante revisar en qué consiste. ¿Qué de la historia de las matemáticas vamos a tomar como guía para nuestra búsqueda? En principio, conviene revisar la importancia del trabajo de Felix Klein en relación a su programa, que lo planteamos en tres puntos importantes. Primero, la aplicación del concepto de grupo de una manera práctica para caracterizar las geometrías que surgieron durante el siglo XIX. Estamos hablando de los trabajos en relación con la geometría hiperbólica, la geometría proyectiva en general, la geometría riemanniana inclusive, y la finalidad de tratar a las geometrías no euclídeas como casos particulares de esta geometría proyectiva. Eh, el planteamiento que hace Klein en el programa de Erlangen no solamente resuelve o concretiza la unificación de estas geometrías, sino que además plantea el reconocimiento de dos clases de geometrías elípticas. El principio que subyace en el trabajo de Klein en su programa es un principio que se nos antoja unificador, en el sentido de que nos permite estudiar a todas las geometrías desde un mismo punto de vista. Lo que permite hacer esto son los conceptos de invariantes geométricos y de grupos de transformaciones. Klein plantea los invariantes geométricos como algunas propiedades geométricas que nosotros vamos a poder encasillar en una misma clase y que se les va a asignar un grupo de transformaciones que las dejan sin cambios. Y por el contrario, en el otro sentido, cada grupo de transformaciones va a caracterizar una clase de invariantes. Esta manera de ver las geometrías inclusive termina con las controversias que se tenían en esas fechas en cuanto a si se debía revisar las geometrías desde un principio sintético o desde un punto de vista analítico. Klein observa que la manera analítica de analizar las geometrías es simplemente una expresión de las relaciones geométricas que se tienen en un espacio. Las ideas geométricas que ya estaban en el aire a principios del siglo XIX tienen relación con la geometría proyectiva y se deben a los 4 matemáticos que podemos ver enlistados en la pantalla. Poncelet, por ejemplo, ya había estudiado la conservación de la razón anarmónica en una transformación proyectiva. Chasles y Steiner habían hecho ya distinciones entre las propiedades métricas y las propiedades descriptivas de los objetos geométricos. Ya tenían cierto valor las transformaciones, ya habían jugado un papel importante en sus trabajos, y von Staudt, que trató de axiomatizar las geometrías en torno a la posición y el orden, sin tratar de tener ahí consideraciones geométricas. Esto es relevante para nosotros porque nos ayuda a entender 3 rubros importantes en el trabajo de Klein, que son la aplicación de una superficie sobre otra, las correspondencias entre conjuntos geométricos y la teoría general de invariantes. Sin embargo, en el trabajo de estos 4 matemáticos, todavía no hay una distinción satisfactoria en cuanto a las propiedades métricas y las propiedades proyectivas de la geometría. Laguerre y Cayley trabajaron más o menos a la par, de manera separada, buscando deducir las propiedades métricas a partir de propiedades proyectivas. Laguerre deduce algunas propiedades usando la relación de la medida de un ángulo con la razón anarmónica de sus lados, y también en sus construcciones se pueden ver rectas del mismo origen que unen su vértice a puntos cíclicos. Cayley es quien logra una generalización, logra una definición proyectiva de la distancia entre 2 puntos. Esto quiere decir que la métrica depende de una propiedad proyectiva y entonces se puede ver a la geometría métrica como parte de la geometría proyectiva.
Desde el álgebra, más particularmente desde la teoría de grupos, la génesis del programa se puede rastrear en los trabajos de Galois y principalmente de Jordan. Se menciona a Galois por su teoría de los grupos finitos de permutaciones y a Jordan porque hace un estudio de las propiedades de estos grupos y como ejemplos toma los grupos lineales y sus subgrupos. Jordan también realiza avances en la noción de representación de un grupo sobre otro y prueba una parte del teorema de Jordan-Helder. Los grupos de movimiento son para Jordan las traslaciones y las rotaciones. Ahí es donde ya se empieza a ver una conexión con la geometría y entonces el estudio de las transformaciones geométricas a través de los grupos es que tiene lugar. Volviendo al rubro de la geometría, es imprescindible en este punto hablar de las geometrías no euclidianas. Como sabemos, la geometría hiperbólica es resultado de los trabajos de Gauss, Bolyai y Lobachevsky. Se prueba que existe una coherencia lógica en negar el postulado de las paralelas de dos maneras distintas, una equivalente a pensar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que dos rectos, y la geometría riemanniana como consecuencia de negarlo pensando que la suma de los ángulos es mayor. Beltrami hace un estudio de la naturaleza común de ambas geometrías en 1868 y se generan modelos de las geometrías no euclidianas a través de superficies de curvatura constante. Los modelos que se utilizan para la geometría hiperbólica entonces son de curvatura negativa, mientras que los de la riemanniana son de curvatura positiva. Finalmente llegamos así a la noción de transformación geométrica que utiliza Klein. Klein la emplea para mostrar que las geometrías euclídea, hiperbólica y riemanniana que ya se tenían entonces son tres tipos posibles de geometrías proyectivas de curvatura constante. La idea fundamental, la idea que está detrás de todo esto, es el tratar de codificar las geometrías con el uso de las transformaciones geométricas. Es relevante mencionar también que son importantes en este periodo de la historia los trabajos de Möbius y Pluko en el uso del punto de vista analítico para el planteamiento de las transformaciones. Nos permiten expresar las transformaciones geométricas también de manera algebraica. Y los trabajos de Sylvester y Cayley, en particular la teoría general de los invariantes, una teoría algebraica, y el planteamiento de un sistema para determinar los invariantes algebraicos de un sistema de objetos geométricos. Es así que Klein tiene a la mano toda la herramienta para poder expresar las transformaciones geométricas como grupos de transformaciones. Y vaya, el estudio de todos estos resultados bajo el cobijo de la historia los hacemos con el objetivo de plantear un curso de geometría, un curso que nos permita sistematizar todo este material y que tras su estudio nosotros tengamos una idea mucho más clara de cuáles fueron las ideas, los conceptos que llevaron a Klein a plantear su programa. Los prerequisitos para este curso serían entonces los enlistados a continuación, dado que hemos estado revisando varios resultados que tienen injerencia en estas materias. Si pensamos, por ejemplo, en un programa de estudios y una licenciatura en matemáticas, como sucede en la Facultad de Ciencias de la UNAM, necesitaríamos, por ejemplo, haber llevado un curso de geometría moderna, en donde básicamente estudiamos la geometría euclidiana de manera sintética, un curso de geometría analítica que nos permite hablar de los métodos analíticos para el estudio de la geometría, un curso de cálculo, geometría diferencial sería deseable para poder hablar de la curvatura, rudimentos de variable compleja para hablar de las transformaciones de Möbius, por ejemplo, y desde luego un curso de álgebra moderna 1 en donde estudiamos la teoría de grupos. Es así que estaríamos ya en posición de abordar el programa que proponemos ahora para nuestra asignatura. Lo separamos en cuatro rubros diferentes. El primero estaría dedicado al estudio que nosotros tenemos de la idea de espacio geométrico, sobre todo para poder analizar cuáles son las diferencias entre lo sintético y lo analítico, hablar de la relación que podemos establecer entre espacios, entiéndase las transformaciones geométricas, y en un segundo momento podríamos hablar de la estructura algebraica, estudiarlas por separado de inicio
hablar de las transformaciones de manera analítica, para nosotros conocer cómo es que le damos estructura de grupo a las transformaciones, para luego hablar de la teoría de invariantes de manera algebraica. En un tercer momento estaríamos estudiando las geometrías no euclidianas, aplicando las ideas que tenemos acerca del espacio y la herramienta algebraica, para entonces asociarla con los invariantes geométricos. Y finalmente estaríamos trabajando con grupos e invariantes, ya es la concreción de lo que nosotros queremos, qué relación hay entre los invariantes geométricos y los invariantes algebraicos, eh, cómo se determinan los invariantes a través de los grupos de transformaciones y finalmente, qué entendemos nosotros cuando decimos que las geometrías no euclidianas son casos particulares de la geometría proyectiva. Y vaya, una vez que ya hemos visto la propuesta de este trabajo, me parece pertinente hablar acerca de las motivaciones que se tienen para realizarlo. En primer lugar, la más importante de ellas es conocer la relevancia del programa de Erlangen a nivel matemático y a nivel histórico. Eh, Me pareció pertinente invitar a la reflexión en estos 4 puntos que se ven en pantalla. Me parece relevante realizar trabajos como estos por cuatro razones. En primera, y que tienen que ver con una metodología, en usar la historia de las matemáticas como una guía de abordaje. Eh, Estudiar historia de las matemáticas para uno que es aficionado no es nada fácil. Em, Tomarla como guía me parece muy relevante porque no solamente nos permite conocer los orígenes de nuestras disciplinas, sino también nos puede dar cierta madurez en la manera en que abordamos los problemas, en la manera en que incluso nos dedicamos a la enseñanza de los mismos conceptos. El estudio de las matemáticas con un punto de vista conceptual, eso también me parece muy relevante, dado que es una suerte de matemática comparada, ¿verdad? Si fuera religión, hablaríamos de una religión comparada. Eh, ¿A qué me refiero? El estudio de las matemáticas con un punto de vista conceptual nos permite analizar todo un sistema de conocimientos en algún área y conocer qué resultados, qué temas provienen de otros. Yo creo que eso también nos da cierta madurez, tanto para las personas que estamos frente a un pizarrón como quienes somos estudiantes. Y pues la sistematización de los resultados de la investigación mediante un curso también requiere de ciertas habilidades didácticas para poder darse a entender. Sistematizar los estudios históricos que logremos hacer, ya sea de manera formal o como ustedes pudieron ver de manera aficionada, como yo lo estoy mostrando, nos permite poner sobre la mesa la historia de los conceptos. Inclusive nos permite tener una visión un poco más amplia de las áreas. Y bueno, en cuanto a gestión educativa, pueden ser una referencia para el trabajo de investigación. En muchos casos, si se realiza un doctorado, se hacen algunos estudios, pues normalmente no hay una metodología para llegar a un resultado original. Entonces, las referencias que podemos tener estudiando la historia, pues pueden ser muy valiosas en este sentido. Conocer cómo se han dado los avances en matemáticas y avances importantes como este, nos puede dar idea de por dónde atacar los problemas que estemos enfrentando.